Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar un tema que se titula La población, unidad genética de la evolución. Como primer concepto que vamos a trabajar es la población. En biología se entiende por población o población biológica al conjunto de organismos de una misma especie, animal, vegetal, entre otras, que coexisten en espacio y tiempo y que comparten propiedades biológicas. Esto último implica que el grupo presente de alta cohesión, reproductividad y ecológica, es decir, que los individuos intercambien material genético, o sea, se reproduzcan entre sí, se reproduzcan entre sí y compartan interacciones y requerimientos para la supervivencia. ¿Okay? También podemos definirlo como un conjunto de individuos de la misma especie que comparten un sitio geográfico en un mismo tiempo y que pueden reproducirse entre sí. ¿Okay? Los dos conceptos que les di son bastante parecidos. ¿Okay? Aquí tenemos, como por ejemplo, una población de leones, una manada. ¿Okay? Factores que afectan la estabilidad de una población. Tenemos primero lo que es la deriva génica. Sucede un cambio en una población, el impacto que éste tendrá depende del tamaño de la población. Mientras más pequeña sea, mayor será. Por ejemplo, si una población de 100.000 moscas de la fruta aparecen una que tienen antenas torcidas, la proporción con relación a la población no será grande su impacto, será pequeño. Pero si la población era de 100 moscas, una representa un porcentaje mucho mayor y su repercusión entonces será más grande. Luego tenemos lo que es el flujo genético. El flujo genético es la entrada de genotipos nuevos a una población debido a su intercambio con otras poblaciones. A pesar de que las poblaciones se hayan delimitadas geográficamente, a veces tienen contacto con otras poblaciones cercanas y en ese momento entra una información nueva y altera de una forma importante el acervo genético de los individuos. Luego tenemos lo que son las mutaciones. Las mutaciones son cambios bruscos heredables en la información genética de un individuo. Cuando un individuo sufre una mutación, varía su característica dependiendo de la amplitud y localización de la mutación. Una mutación puede ser favorable o desfavorable. Las mutaciones son al azar y espontáneas, por lo que tienen más probabilidad de ocurrir en una célula somática debido a la cantidad en el cuerpo que en las células sexuales, donde sí serán heredables. Luego tenemos lo que es la selección natural. ¿Verdad? La selección natural es la presión que ejerce el ambiente contra los individuos menos adaptados, favoreciendo a los más adaptados. Este fenómeno que realmente le da carácter adaptativo a la evolución, puesto que depende del ambiente, mientras que otros factores son al azar independientemente del medio. ¿Okay? La selección natural puede ser estabilizadora, esta es cuando una población está bien adaptada a su medio. Puede ser directriz ante un cambio del ambiente. La población tiene dos opciones, o se adapta o desaparece. Y una tercera que es la selección disruptiva. Cuando el cambio del ambiente es muy violento, a veces se favorece más un fenotipo que se adapta a las nuevas condiciones y el fenotipo anterior desaparece. Luego tenemos lo que es la variabilidad genética. Las poblaciones evolucionan porque sus individuos son diferentes entre sí y cuando el ambiente cambia, un grupo está mejor adaptado a otro que sobrevive. Luego tenemos lo que es la especiación. Los tipos de selección estudiados en el punto anterior favorecen las variaciones de una población que con las condiciones adecuadas originarán nuevas especies. Para lo que un grupo de individuos se considere una especie, deben estar aislados reproductivamente de otros individuos semejantes. La especiación, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la selección natural, lo acabo de leer, y sobre la mutación. Estabilidad de una población. Factores que afectan la estabilidad de una población
En genética, las poblaciones está lo que llamamos el principio de Hardy-Weinberg, también se le dice equilibrio de Hardy-Weinberg o ley de Hardy-Weinberg. Establece que la composición genética de una población permanece a un equilibrio mientras no actúe la selección natural, ni ningún otro tipo de factor y no se produzca ninguna mutación. Es decir, la herencia mendeliana por sí misma no engendra cambio evolutivo, sino los disturbios ambientales como lo serían un huracán, un ciclón, terremoto o tsunami. Para que ocurra lo que le acabo de decir de la ley de Hardy-Weinberg o principio de Hardy-Weinberg, se debe tener en cuenta las siguientes afirmaciones. Número 1, no hay mutaciones en su pool genético. Número 2, el apareamiento de los individuos es al azar. Número 3, se trata de una población numerosa. Número 4, la población se halla aislada de otra de formas que no hay intercambio en la información genética. Y la número 5 es que no existe la selección natural. Aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es la ley de Hardy-Weinberg. Aislamiento geográfico. ¿Okay? El aislamiento geográfico sucede cuando un grupo de individuos queda aislado de otro por alguna barrera geográfica. Puede ser un accidente geográfico como una montaña o el originado por algún cataclismo. Esto trae como consecuencia que ambos grupos se adaptan de forma diferente a su hábitat, originando patrones de reproducción diferentes hasta que ya no pueden reproducirse entre sí. Okay, aquí tenemos dos grupos diferentes, ¿verdad? Al principio eran son dos grupos de escarabajos que fueron divididos por lo que vemos aquí, que es como un río, y cada uno ha ido evolucionando de forma diferente, adaptándose a su medio y a las condiciones ambientales donde se están desarrollando. Luego tenemos el aislamiento reproductivo. El aislamiento reproductivo ocurre de varias maneras. ¿Okay? Tenemos el aislamiento presigótico, ¿verdad? Dentro del aislamiento presigótico tenemos el aislamiento ecológico. Las especies ocupan hábitats distintos por lo que no tienen oportunidad de encontrarse. Aislamiento temporal. Las especies se reproducen en estaciones diferentes. Aislamiento etológico. Existen diferencias en el cortejo, respuesta o cantos de llamadas. Aislamiento mecánico. Los órganos genitales son inadecuados para el apareamiento entre sí. Luego tenemos lo que es el aislamiento posigótico. El posigótico, ¿verdad? Dentro de este existe lo que es el aislamiento de gametos. Los espermatozoides no pueden fecundar al óvulo, no llegan al óvulo y no lo pueden fecundar. Tenemos la mortalidad del cigoto. Aunque ocurra la fecundación, el cigoto no sobrevive, o sea que no tienden a reproducirse. Esterilidad de híbrido. El híbrido sobrevive, pero es estéril y no puede reproducirse, así que este va a desaparecer. Luego tenemos los tipos de especiación. ¿Okay? Tenemos la evolución filética, ¿verdad? Se verifica cuando toda una especie evoluciona en otra especie nueva. Por lo tanto, no hay diversificación. O sea, esto lo que quiere decir es que una especie desaparece dando lugar a otra que es nueva, que tiene que adaptarse. Luego tenemos lo que es la radiación adaptativa. Cuando una especie, sin desaparecer, origina otra especie y a su vez estas originan más especies, aumenta la diversidad y domina la radiación adaptativa. Este proceso es mucho más común que el anterior, lo que justifica la biodiversidad que existe en el planeta. ¿Okay? Por eso es que vemos a veces ciertos pájaros que son muy parecidos. ¿Okay? Todos ellos vienen de una misma familia de pájaros, pero se han adaptado de diferentes formas. Igual ocurre con los perros, con los gatos, los llamamos razas, pero son que se han adaptado de diferentes formas. Luego tenemos, dentro de la relación adaptativa, tenemos lo que es la especiación alopátrica. Y tenemos la especiación simpátrica. La especiación alopátrica se lleva a cabo cuando dos especies quedan aisladas geográficamente de forma que ambas poblaciones enfrentan presiones de selección diferentes de acuerdo a su ambiente y evolucionan en diversas direcciones.
la alopatria es muy parecida, es lo que sería en lo que le dije anteriormente, cuando hablábamos del aislamiento geográfico. Ahora tenemos la especiación simpátrica, también llamada o simpátrida, también se les dice. A veces sucede que un pequeño cambio entre algunos individuos de una población que los comienza a aislar reproductivamente del resto, hasta que le es imposible cruzarse con su grupo original. Esta es una especiación simpátrida, y aunque es mucho menos frecuente que la anterior, sucede muy comúnmente en las plantas. ¿Okay? Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la especiación alopátrida y la especiación simpátrida. Aquí, si vemos, también se le llama especiación geográfica en la especiación alopátrida. También dice que la barrera puede ser geográfica o ecológica. La separación entre las poblaciones puede ser debida a migración o extinción de poblaciones situadas en posiciones geográficas intermedias o mediados de sucesos. Mientras que la especiación simpátrica, ¿verdad? Las especies nuevas se originan porque el aislamiento ya no es de tipo geográfico, sino ecológico, morfológico o etológico. La simple explotación de un nuevo nicho puede reducir automáticamente el flujo genético con individuos que se explotan del otro nicho. Esto puede suceder ocasionalmente, como tenemos por ejemplo insectos herbívoros cuando prueban una planta hospedadora. Bueno, hasta aquí esta pequeña clase, espero que les sea muy útil. Nos veremos en una próxima oportunidad.